Muy buenas tardes. El día de hoy damos inicio a nuestra clase número 11 de esta epístola de Santiago. Hoy vamos a ver los versículos 22 y 23 del primer capítulo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde estamos agradecidos contigo por el tiempo que nos provees, por el tiempo que nos proporcionas para seguir platicando, hablando, conociendo y aprendiendo más de tu palabra. Te rogamos y te suplicamos que tu Santo Espíritu esté en nosotros para que podamos hablar de ello, para que lo podamos entender y para que tu palabra entre en nuestros corazones. Bendícenos, guíanos, enséñanos y acompáñanos. Te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el versículo, los dos versículos que vamos a ver el día de hoy, dicen lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. En la clase de hoy la hemos intitulado Una confrontación consigo mismo, es decir, confrontarme conmigo mismo. Nosotros vimos la semana pasada que el versículo 21 terminó con la frase, la cual puede salvar vuestras almas. El conocer la palabra del Señor salva nuestras almas. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que salva nuestras almas? Recordemos que vivimos en un mundo pecador. Estamos llenos de pecado. Y la única manera de salvar nuestras almas y poder llegar al cielo con nuestro Señor Jesucristo es creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y estar conscientes de que Él es nuestro Señor y Dios. Y el versículo 22, como leímos hace unos momentos, inicia de una manera muy especial. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué Santiago nos exhorta a tres cosas en este mismo versículo? Nos dice que seamos oidores de la palabra, hacedores de la palabra y predicadores de la palabra. Pero, ¿qué sucede si solo somos oidores de la palabra y no hacedores, como dice el versículo 22? Pues nos engañamos a nosotros mismos creyendo que nosotros estamos haciendo las cosas cuando verdaderamente no lo estamos haciendo. Decimos y creemos que hacemos las cosas, pero en realidad, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Lo hacemos con sinceridad? ¿O creemos que haciéndola o leyendo la Biblia o estudiando más, nos vamos a volver sabios? ¿O que haciendo la palabra o siendo hacedores de ella, vamos a recibir bendiciones? Pues no. Miren, dentro de las personas que son creyentes, que se dicen hacedores de la palabra, que leen la Biblia, nosotros vamos a tomar 8 puntos. Vamos a hablar de los oyentes vacantes. Son personas que son atraídas mecánicamente a un templo y dejan todos menos sus cuerpos en otra parte. Aparentemente están en una iglesia, están escuchando misa, el servicio, el sermón, pero su mente está en otro lado. Están pensando si se estará quemando la sopa o cómo estará el día de mañana el trabajo o el clima o qué me pondré el jueves. La próxima semana tengo una fiesta, ¿qué me pondré? ¿Qué haré? Pero no están atentos a la palabra. Llega otro a los templos y son los oyentes curiosos. Estos tienen un espíritu que atrae la atención sobre un tema, pero simplemente es para diseccionarlo y criticarlo, pero no para aprender de él ni llevarlo a la práctica. Existe el oyente cautivo. Aquí se excita la atención solo para volverse contra las enseñanzas de la religión. El asunto aquí, el que va el oyente cautivo, es atrapar al predicador, al sacerdote, al pastor que está hablando en algo que falla. Para agarrarlo de ahí, estoy atento para ver. O los oyentes de moda, que dan la bienvenida al día de reposo y quieren los beneficios.
y nada más van momentáneamente, por algo de moda, por algo que me atrajo, porque hoy se convirtió fulano de tal y yo también voy a ser igual. Otro son los oyentes especuladores, que son aquellos cuyo egoísmo los lleva a obtener una ganancia pecuniaria de la piedad. Es respetable asistir al culto divino, por lo tanto van. Así me siento bien, soy bueno. Voy a misa, voy al culto. Soy muy bueno, ¿eh? Porque voy cada 8 días a escuchar el sermón o la palabra de Dios. Soy muy bueno. Están los oyentes olvidadizos, los que escuchan para averiguar los defectos de sus vecinos. Cómo me gusta escuchar a los que se dicen cristianos que se pelean como perros y gatos. Oye, eso que son cristianos. O andan con su Biblia en la mano, pero nada más voltean a ver a las muchachas. Nada más ando criticando. Existe luego todavía otro punto peor. Los creyentes que no oran. Los creyentes que se la pasan toda la vida de lunes a sábado como si nada, pero el domingo se ponen en el templo muy fervorosos. Y están los oyentes no resueltos. Los que van, pero pues, voy a ver si me convencen. ¿Saben? Esto nos lleva a considerar a estas personas como parásitos espirituales. Las plantas que crecen en los grandes árboles y prosperan en la savia de los árboles solo producen su propio fruto para sí mismas. De ningún modo ayudan a la misión de los árboles a crecer. No, su simple receptividad se convierte en un drenaje de la vida del árbol e incluso produce su ruina final. Hay personas en la comunión de la Iglesia de Cristo que solo son oyentes, receptivos solamente. Aceptan todo, no dan nada, no ayudan en nada, no hacen nada más que servir y agradarse a sí mismos. No son más que parásitos, pero pueden tener una influencia fatalmente dañina en la vida de una iglesia. El que recibe está, perdón, el que recibe está honradamente obligado a usar lo que recibe en el servicio en común. Por eso no lo hace a esta persona un parásito. Es una extraña locura en multitudes de nosotros proponer un fin al oír el Evangelio. El mercader navega, no solo para navegar, sino para el tráfico y el tráfico para enriquecerse. El labrador ara, no solo para mantenerse ocupado, sino para sembrar, y siembra para cosechar con ventaja. Y haremos una gran variedad y una gran miseria perder ese trabajo que, debidamente empleado, sería de todos los demás más provechoso. Y sin embargo, todas nuestras reuniones están llenas de esto. ¿De qué? De que solamente vamos a oír y no buscar más. Y Santiago compara una persona que oye la palabra pero no la pone en práctica en el versículo 23 a algo. Fíjense bien, estuvimos hablando de un árbol sin frutos, también a un constructor que edifica sobre la arena, ¿no? Santiago lo compara a un hombre que se mira en un espejo y olvida su rostro. En el tiempo que se escribió la Biblia, los judíos que usaban los espejos, usaban espejos griegos y romanos que eran de metal pulido. Y como estos presentaban una imagen más o menos perfecta que nuestros espejos modernos, ver a través, es decir, por medio de un espejo, se había convertido en ese tiempo, entre los rabinos posteriores, en una frase proverbial para el conocimiento imperfecto del hombre de las cosas divinas. Aquí se muestra la vanidad. También es la ansiedad por complacer, pero la indiferencia que implica un uso apresurado y descuidado del espejo debe reconocerse como una debilidad moral. Un hombre cristiano debe ser el mejor posible en todas las relaciones de la vida
y en el uso de todo poder de influencia. Mucha influencia proviene de su apariencia personal, expresión de semblante y sus modales. Por tanto, un uso cuidadoso del espejo puede ser un signo de correcto cuidado cristiano y ansiedad por servir a los demás en todo tipo de ministerio. Fíjense, es posible, aunque difícilmente se puede insistir en ello, que se haga hincapié en la forma casual de un hombre en mirar un espejo y la mirada cuidadosa que se supone que caracteriza a una mujer. Una mujer es más detallista, se fija más en ciertas cosas y uno nada más de manera fácil, sencilla. Bueno, entonces, ¿cómo nos miramos nosotros a la luz de la palabra? Como la mujer que se detalla, está viendo si tiene arruguitas, si está bien peinada, si está bien maquillada, si se delineó las cejas, si sus labios están bien cortados, si no tiene un pequeño granito, algo así. O somos como el hombre, que nada más nos lavamos la cara, nos vemos y vámonos. ¿Cuánto cuidado le ponemos a ello? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa ser un hacedor de la palabra? Un hacedor de la palabra significa escuchar sermones regularmente o leer la Biblia todos los días. No, ninguna de esas dos cosas, aunque son buenas. Ser un hacedor de la palabra es aplicar las enseñanzas bíblicas en la vida diaria. En cada parte de la revelación de la verdad divina contenida en el Evangelio, hay una influencia moral y práctica directa, como lo hemos estado viendo. No se nos da ninguna palabra en el Nuevo Testamento solo para que conozcamos la verdad, sino todo para que podamos hacerlo. Nadie puede creer los principios que se establecen en el Nuevo Testamento y las verdades que se revelan allí sin que ejerzan un control magistral sobre su vida y mi vida y que influyan en todo lo que usted es y yo soy. Es el hecho central del Evangelio. El hecho central del Evangelio. Reside la regla de la vida más estricta. Jesucristo, recordémoslo siempre, es el modelo. No nos podemos comparar a nadie, a nadie. Nadie es digno de comparársele. Nadie es digno de ejemplo. Solamente Jesucristo. Y de sus labios tiernos que dicen, si me amáis, guardad mis mandamientos. La ley suena más imperativamente que todos los truenos y trompetas que escuchó Moisés en el monte Sinaí. En el gran acto de redención, que es el hecho central de la revelación del Nuevo Testamento, hay una ley de conducta. El amor de Dios que nos redime es la revelación de lo que deberíamos de ser. Y la cruz, a la que miramos como el refugio del pecado y la condenación, es también el modelo para la vida de todo creyente. Este pensamiento da el contrapeso necesario a la tendencia a sustituir la mera comprensión intelectual de la vida cristiana por la realización práctica de ella. No lo que creemos, sino lo que hacemos es nuestro cristianismo. Solo el hacer debe tener sus raíces en la fe. Mire, tome esta vívida concepción del Evangelio como una ley, como un contrapeso a la tendencia a colocar la religión en mera emoción y sentimiento. Note que esta ley es una ley perfecta. Está expresando el mismo pensamiento que el salmista de antaño había vislumbrado cuando dice, la ley del Señor es perfecta porque convierte en alma. Volvemos al principio del versículo 22 que dice que será salvación para nuestras almas. Es decir, la ley del Señor es perfecta porque convierte nuestra alma. Es decir, la debilidad de todo mandamiento, ya sea de una ley de una nación
o de la ley de los libros de textos morales, o de la ley de la conciencia, o de la opinión pública o similares. La debilidad de todo estatuto positivo es que está parado allí, enfrente de un hombre, y señala con un dedo de piedra a las mesas de piedra. Tú lo harás, no harás, pero no extiende la mano para ayudarnos a guardar el mandamiento. Solamente señala, hazlo, no lo hagas, hazlo, no lo hagas. Simplemente ordena. Y por eso es débil, como las proclamas de algún rey destronado que no tiene ejército a sus espaldas para hacerlas cumplir, y que revolotean como papel de desecho en las puertas de un almacén y no hacen nada para asegurar su lealtad. Y Santiago dice que esta ley es perfecta, porque es más que una ley y trasciende las simples funciones de mando. No solo nos dice qué hacer, sino que nos da el poder de hacer. No solamente, vuelvo a repetir, nos dice qué hacer, sino nos da el poder de hacer. Y eso es lo que queremos los seres humanos. El mundo sabe lo que debería hacer bastante bien. No hay necesidad de que el cielo se rasgue o que las voces vengan a decirles a los hombres lo que está bien y lo que está mal. Llevan una guía absolutamente suficiente para hacer eso dentro de sus propias mentes. Pero es necesario traerle algo más que un mandamiento, que será tanto la ley como el poder, tanto la exhibición del deber como el don de la capacidad para cumplir. El Evangelio trae poder porque trae vida. Eh, Hay un pasaje que dice que si se hubiera dado una ley, hay un pensamiento, perdón, de un teólogo que dice, si se hubiera dado una ley que pudiera dar vida, en verdad la justicia habría sido dada por la ley. En el Evangelio se suministra ese desideratum. Aquí está la ley que vitaliza y por tanto da poder. La vida que trae el Evangelio se desarrollará según su propia naturaleza y así producirá la obediencia que requiere la ley del Evangelio. Por tanto, nos dice Santiago, además, esta ley perfecta es la libertad. Y por supuesto, la libertad nos trae, eh, no es una exención del mandamiento. Esa libertad no es una extensión del mandamiento, sino es la armonía de la voluntad con el mandamiento. Quien encuentra que su deber es su deleite, se libera del derecho del voto, se deleita en cumplir la ley y son libres en la obediencia, libres de la tiranía de sus propias concupiscencias, de sus propios pecados, de sus propios malos deseos, de sus propias pasiones, de sus propias inclinaciones, libre de la dominación de los hombres, de la dominación de las opiniones, de las costumbres, de los hábitos. Somos libres, libres. De qué pensarán de mí? ¿Qué creerán de mí? ¿Qué dirán de mí? Estas son mis costumbres, estas son mis hábitos. Me libera. Y todos esos lazos son quemados en un horno de fuego del amor por el que pasa y por donde caminan transfigurados sin libertad, porque guardan esa ley perfecta. La libertad proviene de la recepción en mi corazón y en su corazón de la vida cuyos movimientos coinciden con los mandamientos del Evangelio. Entonces, la carga que llevo me lleva a los límites dentro de los cuales estoy confinado. Son las vallas misericordiosas que se levantan al borde de un acantilado para evitar que yo como viajero en este mundo me caiga y me haga pedazos. Así que, entonces, como vimos en los párrafos arriba, ¿qué implica engañarse a sí mismo en el contexto de Santiago 1, 22 y 23? Engañarse a mí mismo es
¿Creer que solo escucho la palabra, creer que solo escuchar la palabra es suficiente? ¿O pensar que sin fe las obras es válida? ¿No? Son correctas estas respuestas. Engañarme a mí mismo es creer que con solo escuchar la palabra es suficiente. Es pensar que la fe sin obras es válida. Y no, de ninguna manera. Cuando yo tengo dentro de mí al Espíritu, cuando yo vivo conforme a esta ley del Evangelio, cuando soy libre de mis pasiones, libre de mi concupiscencia, libre de mis malos hábitos, yo vivo en una libertad completa. Busco más de la palabra, busco aprender de ella, busco saber de ella. Y cuando lo busco, por consiguiente, por autonomía, voy a hacer las cosas. Yo me vuelvo un hacedor de la palabra, porque estoy convencido de ella, porque me ha llevado a una libertad, porque me ha liberado de todas esas cargas que traigo, esas cargas que socialmente, moralmente y pecaminosamente me traen. ¿Cómo puedo ser hacedor de la palabra? ¿Puedo yo solo? No. Usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Usted necesita que el Espíritu Santo entre en su vida. Usted necesita la ayuda de Cristo. Usted no puede solo. Por más inteligente que sea usted, por más piadoso, por más buena gente que usted se diga que es, por más buen corazón que la gente le diga que usted tiene, usted no puede hacerla solo. No puede hacerlo solo. Necesita la ayuda de Cristo, porque Cristo es nuestro modelo. Cristo es esa guía que nos enseña cómo ser, cómo vivir, cómo andar. No hay, vuelvo a repetir, ningún ser humano, ni uno solo, que sea bueno. No hay ni uno. Nosotros, mejor dicho, y discúlpeme, Dios nos ve buenos porque ve a Cristo en nosotros, pero solamente cuando Cristo mora en nosotros. Yo quiero preguntarle, ¿usted lee la Biblia? ¿Usted ora? ¿Usted va a la iglesia? ¿Usted procura hacer las cosas bien? Pero ¿su fe está fundamentada en Cristo? ¿Usted depende total y completamente de Jesucristo? ¿Usted cuando comete alguna falta viene a los pies de Cristo y le pide perdón y reconoce que ha cometido un error? ¿O simplemente lo deja pasar y dice, no, es que como Dios es tan bueno, me perdona? Y ese error, esa, esa falta de conocimiento de decir que Dios es bueno, lleva a la gente al infierno. Usted me dice, ¿cómo? Pero si Dios es bueno, ¿cómo va a llevar al infierno? Dios es bueno, pero también es justo. Y se nos olvida que nosotros estamos bajo la ira de Dios. Pero Dios es bueno, ¿cómo va a tener ira? Tiene ira. ¿Y saben dónde derramó su ira el Señor? En la cruz, ante Jesús. A Jesús lo derramó. Con Jesús se vino todo nuestro castigo en Él en la cruz. Por eso nosotros tenemos que creer en Él. Por eso nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, es decir, seguir los consejos del Maestro, de Jesús, de obedecer sus mandamientos. Y le voy a poner fácil los mandamientos. Dice el Señor, cuando el joven le pregunta que qué tiene que hacer. Dice, amarás, perdón, el escriba le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Y le dice el Señor, bien has respondido a ese escriba. Y le dice, y el segundo mandamiento es igual de importante que él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le pregunta, ¿cuál es mi prójimo? Tu prójimo es la persona que está a tu lado. ¿Quién te cae mal? ¿Qué persona te ha hecho daño?
¿Cuántas veces ha sufrido en manos o en la lengua de personas chismosas, mentirosas, que le han dañado? ¿Cuánto? ¿Qué problemas ha tenido usted en su casa? ¿Cuántas veces sus hijos le hacen enojar o sus padres le incomodan con ciertas actitudes? Ese es su prójimo. El Señor actúa perdonando. Perdone usted, le pidan o no le pidan perdón. No critique, no señale, no espere nada de nadie. No espere nada. No espere que la gente se comporte como usted quiere que se comporte o como usted cree que se debe de comportar. Eso no es ser hacedor de la palabra. El ser hacedor de la palabra es aceptar a las personas como son, con sus defectos, con sus virtudes. Es perdonar que a veces pierden la cabeza con tantas cosas y se enojan y gritan y dicen. El ser hacedor de la palabra es ver cuando alguien sufre y no criticarlo. Es que cuando alguien comete un error, no decirle, te equivocaste y yo te lo dije. El ser hacedor de la palabra es tener palabras de afecto, es enojarse, pero sin dañar. Es enojarse por la injusticia, es enojarse porque usted ve que a alguien le están haciendo un daño, pero no por eso me voy a irar, no por eso voy a lastimar. Sea hacedor de la palabra, escuche la palabra de Dios, ame, ame. El principal motivo en esta existencia de usted y mío es alabar a Dios, pero alabarlo en amor. Y cuando usted ame como nos amó nuestro Señor, usted empezará a estar en el reino de los cielos. Vamos a terminar orando. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias porque tú nos estás enseñando a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Nos gustan escuchar palabras bonitas. Nos gusta escuchar frases que nos motiven a ser mejores, que nos digan que nosotros podemos o que nos vemos bien o que somos muy buenos. Pero eso solamente exalta nuestro ego y no te da gloria a ti. Señor, si somos hacedores de la palabra, quien se lleva el mérito eres tú, porque nosotros no somos capaces de hacer buenas cosas, sino es con tu ayuda. Llénanos de tu gracia, de tu poder, de tu amor. Acompáñanos, Señor. Acompáñanos todos los días y pone en nosotros el querer como el hacer, tu voluntad. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar a tu lado. Te damos gracias por la compasión que tienes por nosotros y la misericordia que nos has mostrado, que nos has dado y que nos llegó, Señor, sin merecerlo. Te damos gracias por todo ello y lo hacemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les siga bendiciendo y nos vemos la próxima semana con la lección número 12. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.